Hoy vamos a comenzar integrales triples. Integrales triples en donde la situación con la que nos vamos a encontrar es la siguiente. Es como aumentar en una dimensión lo que ya veníamos haciendo para integrales dobles. Si yo pienso en integrales triples, es porque estoy considerando trabajar con una función de tres variables. Y esa función de tres variables, ¿a dónde va a estar definida? Va a estar definida sobre una región en el espacio. Esa región en el espacio, en principio, la vamos a considerar un paralelepípedo recto, la típica cajita de zapatos, ¿no? En donde si yo tengo que identificar a los puntos que están en ese paralelepípedo recto, sé que es el conjunto de ternas en el espacio, donde la X, donde la Y y donde la Z varían entre valores constantes. Entonces, bueno, consideremos esa función f definida, bueno, lo dice ahí arriba, ¿no? Definida en esa cajita de zapatos. La idea es tratar de definir lo que va a ser para mí una integral triple. Entonces, siguiendo un poco la mecánica de lo que ya habíamos dado, nosotros habíamos, recuerdan, en análisis 1, dado la integral definida de una cierta función restringida a un cierto intervalo. Había un problema concreto al que uno le quería dar solución, que era el cálculo del área debajo de la curva, pero que después se extiende la definición a funciones que no necesariamente son positivas. Y entonces el camino constructivo tenía que ver con a mi dominio, que en este caso es mi intervalo AB, yo lo dividía en mini subintervalos en donde ¿qué es lo que hacía? En cada subintervalo elegía un punto representante, un punto muestra, evaluaba la función en él, hacía f en x y estrella, multiplicaba por la longitud del mini intervalito. Como eso lo hacía sobre todos los subintervalos, planteaba una sumatoria con i de 1 a n y si existía el límite de esta sumatoria cuando n tendía a infinito, a eso yo lo llamaba integral definida. En análisis 2, ¿se acuerdan que lo que hicimos fue, bueno, ahora trabajar con una función en principio de dos variables? Una función que estaba definida ahora sobre un rectángulo. Y entonces, bueno, a lo mejor tenía en esta instancia el dibujito de lo que sería la gráfica de la función ahí. Y en este caso digo, bueno, ¿cómo será trabajar con una integral doble? O sea, lo que después se terminó definiendo como integral doble. En este caso la idea era a mi dominio, que era mi rectángulo, lo dividía en mini rectángulos. ¿Y qué hacía? En cada rectángulo elegía un punto muestra, un punto representante. ¿Y qué planteaba? Bueno, evaluaba la función en un x y j estrella, y sub i j estrella, multiplicaba por el área del mini rectángulo y como era una función de dos variables y tengo dos subíndices en juego, hacía una doble sumatoria donde i variaba de 1 a n, j variaba de 1 a m, y si el límite de esta doble suma de Riemann existía cuando el n y el m tendían a infinito, a ese numerito yo lo definía como integral doble. Bueno, ahora la situación es, no puedo hacer la gráfica de la función, porque como la función está definida sobre un sólido, está definida sobre un conjunto contenido en R3, la gráfica tendría que estar en R4. Bueno, no lo podemos hacer. Entonces no tengo la posibilidad de visualizar lo que venía haciendo para análisis 1 y para la primera parte de análisis 2. Pero sí lo que puedo hacer es usar la misma estrategia que se usó para definir integral definida y la integral doble para ahora definir integral triple. Hago lo mismo. Ahora, si mi dominio antes era un segmento, lo dividí en mini segmentos. Cuando mi dominio fue un rectángulo, lo dividí en mini rectángulos. Cuando ahora mi dominio sea todo este sólido, que es la caja completa, ¿qué es lo que voy a hacer? Y
la voy a dividir en mini cajitas. ¿Y cómo hago para dividir en mini cajitas? Y bueno, voy a tener que tomar una partición de lo que sería el intervalo en X, una partición de lo que sería el intervalo en Y, una partición en el intervalo en Z, y eso va a permitir que yo a mi gran paralelepípedo recto lo divida en mini paralelepípedos rectos, ¿no? Como un cortante, lo paso por un cortante. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos lo mismo que antes. Como yo esto lo voy a tener dividido en mini cajitas, ¿qué hago? Me posiciono en una cajita genérica, en una mini cajita, que acá tenemos el zoom de la caja. Esa caja va a tener dimensiones en donde las dimensiones las voy a llamar delta X, delta Y, delta Z. Por lo tanto, puedo hablar de delta V, delta de volumen, que es el producto de esas tres dimensiones. Y entonces, ¿qué puedo hacer? En cada una de estas cajitas puedo elegir un punto representante. Puedo entonces evaluar la función en ese punto representante, que ahora, como tengo una partición en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, aparece que cada uno de esos puntitos genéricos elegidos en cada mini cajita van a estar ligados con tres subíndices, I, J y K. Se supone que esta cajita, la B, I, J, K, surgió de considerar el subintervalo iésimo en X, el subintervalo jésimo en Y y el intervalo késimo en Z. Evalúo entonces la función en un punto representante, multiplico por lo que sería el volumen de la caja y planteo una sumatoria sobre todas las cajas. Entonces aparece una suma triple. Y entonces lo esperable es que yo pueda definir la integral triple de la función beta diferencial volumen sobre la caja en la medida en que exista el límite de esta suma triple de Riemann cuando el n, cuando el m y cuando el n tiendan a infinito. Se darán cuenta que el verso que en análisis 1 fue bastante largo. Lo acortamos bastante para integrales dobles, pero fue un verso que también nos llevó bastante tiempo, el cuentito de presentación. Ahora el cuento para la presentación de las integrales triples lo hago súper rápido, porque lo que estoy haciendo es acelerar el proceso de la presentación. ¿Es recontraformar lo que estamos haciendo? Y no, pero porque en realidad lo que necesito es caer en esto, que es la presentación de las integrales triples de una función de tres variables como el límite de esta suma triple de Riemann. Por supuesto, si el límite existe, como depende del cálculo de un límite, uno sabe que un límite tranquilamente podría no existir. Ahora, lo que uno puede mostrar, digo, puede mostrar, no, no lo vamos a demostrar nosotros, es que este límite existe si f, por ejemplo, es una función continua sobre todo ese paralelepípedo recto. Existe y bueno, ¿qué va a pasar? Me gustaría encontrarlo. ¿Cómo hago para resolver un límite ligado con una suma triple? Bueno, lo que se puede mostrar también es que existe la versión de Fubini para poder calcular las integrales triples. Ustedes recordarán que Fubini, aplicado para las integrales dobles, nos decía esto: si f era una función continua sobre un rectángulo de la forma AB cartesiano CD, Fubini me aclaraba que la integral doble de la función sobre el rectángulo se podía calcular como cualquiera de las dos posibles integrales iteradas. Una, por supuesto, es esta, f de xy, me falta otra integral. Integral desde a hasta b, de la integral de c hasta d,
de f de xy, diferencial de y, diferencial de x, y lo mismo igual a la otra posible integral iterada, donde acá pongo c, acá pongo d, acá pongo a, acá pongo b, f de xy, diferencial x y diferencial y. Esto decía Fubini. Bueno, está su versión en el espacio para funciones continuas definidas sobre una región sólida, donde esa región sólida es la cajita de zapatos. Se puede mostrar que la integral triple de la función continua que sabemos que existe se puede calcular, por ejemplo, como esta integral triple, como usando integrales iteradas. Se darán cuenta que acá la x yo sé que varía entre a y b. Acá se está haciendo la integral correspondiente a la variable en x. Después reconozco que la y varía entre c y d, entonces acá aparece la siguiente integral a resolver. Y después vemos que z, que varía entre r y s, se corresponde con la última integral por resolver. Esa es una integral parecida a las integrales iteradas vistas para regiones rectangulares. Bueno, Fubini me dice, puedo calcular esta integral triple a partir de este tipo de integraciones que, además, no es el único orden posible. Porque yo, por ejemplo, podría haber dejado, como está, esta en el medio. Recuerden que las integrales dobles iteradas se resuelven yendo desde adentro hacia afuera. Bueno, acá la primera que resuelvo, por ejemplo, puede ser esta, que es la que está ahí en el medio, pero estas dos podría haberlas presentado en el orden que está escrito o podría haber cambiado la disposición. Y entonces si yo lo cambiaba, me queda la integral de a hasta b de f de x y z diferencial de x, que es la que estaba adentro igual a la anterior. Pero puedo cambiar el orden y puedo escribir ahora la integral desde r a s diferencial de z y después la integral desde c hasta d diferencial de y. ¿Cuántos órdenes distintos en total tengo de ir cambiando los lugares? En total, ¿cuántos son? 6. En total son 6. Bueno, acá dice, ¿no? Hay otros 5, 5 más el que tengo son 6. Pero ¿de dónde salen esos 6? Y pensando en, puedo dejar esta entonces en el medio y tengo este orden o el cambiado. Y de la misma manera puedo poner en el medio entonces a lo mejor primero la integral con respecto a y tengo otras dos posibilidades que acompañan al final, o puedo poner en el medio la integral que se corresponde con z y tener dos órdenes distintos al final. Así que en total tengo 6 de esas integrales triples, como si fuesen las integrales iteradas, posibles para hacer. Entonces, por ejemplo, si estoy en esta situación de tener que hacer la integral triple de esta función de tres variables, esa sería mi función de tres variables, donde el sólido sobre el cual tengo que integrar es esta cajita, donde interpreto que acá es la x donde varía, acá interpreto donde es la y donde varía y acá la z. Digo, bueno, elijo un orden de integración. El propuesto en este PDF es primero con respecto a z, por eso la integral va desde 0 a 1, porque la z varía entre 0 y 1. Después viene la integral desde 1 hasta 2, en donde la variable que varía entre 1 y 2 es la x. Y después al final, la integral desde menos 1 a 1, donde la variable ahí en cuestión es la y. Y voy de adentro hacia afuera. Entonces lo que tengo que tener acá cuidado es que como la función participante es una función que depende de tres variables, tengo que integrar tres veces. Pero ojo con respecto a qué variable.
En la primera integral a resolver, la única variable que está en juego es la z. Entonces, al momento de buscar una primitiva de la función integrando, para mí la x y la y las manejo como si fuese una constante. Entonces, cuando integro con respecto a z, fíjense que esta parte para mí es una constante. Entonces, en la primitiva con respecto a z, ¿cómo surge? Y eso que para mí es una constante por z. Más, bueno, una primitiva de z, z al cuadrado sobre 2. Y eso lo tengo que evaluar en los extremos en z. Entonces sería apropiado que cuando ustedes ponen los extremos pongan z desde 0 hasta z1 para tener claro cuál es la variable que van a reemplazar por esos numeritos. Y después es como si fuese un volver a empezar, porque cuando lo hago, caigo en lo que sería ahora terminar de resolver una integral doble. O sea, me meto en las unidades anteriores que venía realizando. Entonces, cuando me encuentro acá, digo, a ver, ¿quién es el diferencial que sigue? Diferencial de x. Bueno, si aparece la y, la considero una constante. Acá ya la z no debería aparecer más, porque ya integré respecto a z. Y si la z sigue apareciendo, en algo le pifié, ¿eh? Así que hay que revisar. Bueno, busco una primitiva en x. ¿Cómo busco una primitiva en x? Y bueno, esta parte, una primitiva es x al cuadrado. Y esta parte, como de x no depende, la considero una constante. Entonces, una primitiva, ¿quién sería? Esa constante por la x. ¿A dónde la evalúo? En los extremos de integración de la x, con x de 1 a x2. Lo que me va a quedar es algo que posiblemente dependa de la y. Digo posiblemente porque capaz que queda constante, yo qué sé, las funciones que están involucradas. Como depende de y, ahora es como que esta integral vuelvo a estar en análisis matemático 1. No tengo que andar pensando que hay una variable que la considero constante porque la única variable en juego que quedó es la y. Busco una primitiva en y resuelvo en los extremos de integración. Y se resuelve. O sea, no tiene nada de raro. Lo único lo que puedo llegar a decir es, bueno, otra integral más por resolver. Antes eran dos, ahora son tres. Pero puedo hacerlo como quiera en el orden. Insisto, esta es una propuesta de orden en la resolución, pero pueden poner el orden que quieran. Puede ser Puede ser que capaz un orden de integración sea como el beneficiario de tener menor cantidad de cuentas, pero no va a haber dificultad en la elección. Bien, miren esta situación particular, porque es otro ejemplo en la misma situación. Supongamos que esta es la función que yo quiero integrar sobre esta cajita de zapatos que en realidad, como la X, la Y y la Z varían entre 0 y 1, esa cajita de zapatos particularmente es un cubo, ¿no? Dijimos, bueno, da lo mismo el orden en el que se me ocurra integrar. Obviamente acá también hay una propuesta. Acá primero con respecto a Z, después con respecto a Y, después a lo último con respecto a X, ¿no? Voy calculando las primitivas paso a paso y llevo una cuenta. Las funciones involucradas, cero problemáticas para buscar primitivas. Cero problemáticas. Ahora, resultado final, se puede hacer de otra forma. Este se puede hacer de otra forma, el anterior no. Fíjense, esta función particularmente tiene una característica. La función, lo voy a escribir acá, es f de x y z igual a z por e a la x más y, ¿no? Esta parte del e a la x más y, ¿cómo la puedo escribir a lo mejor diferente usando alguna estrategia algebraica? Usando propiedades. E a la X por E a la Y. Sí, e a la x
por e a la i. Y entonces, esto va a estar bien escrito en la diapositiva que sigue, me estoy adelantando un poco. Cuando yo tenga esta integral triple, justo las tres varían entre 0 y 1, tengo z por e a la x por e a la i. Voy a usar el mismo orden que estaba acá, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Se darán cuenta que cuando yo quiero integrar con respecto a z, todo este bodoque puede salir afuera de esta integral, porque para la z es una constante. Entonces me quedaría la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1, acá la integral de 0 a 1 de z, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x, y esto que viene acá, ¿no? Bueno, ¿qué puedo ver? Que esto, una vez que yo lo resuelva, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar esto? Algo que depende de z, algo que depende de x, algo que depende de y, me va a dar un número. ¿Qué me da? Número. Un número. Número, porque la única variable en juego es la z, los extremos de integración son constantes, eso es un número. Como número, puedes, ya número, porque esto sí es número, puede salir afuera de la integral en cuestión. Y de cualquier integral, porque es número, número. Entonces ese número puede pasar acá adelante. Y quedaría la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 de e a la x, e a la y, diferencial de y, diferencial de x, ¿no? Y vuelvo a pensar lo mismo. Cuando ahora tengo que resolver esta integral, donde la variable de integración es la y, el e a la x, para él, es una constante. Entonces puedo sacarla adelante de esa integral. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda la integral de 0 a 1 de z, diferencial de z, que ya quedó afuera, por integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de e a la y, diferencial de y. Acá tengo el e a la x, diferencial de x, porque yo lo saqué adelante de esa integral. Y de nuevo, cuando yo a esto lo resuelva, me va a quedar un nuevo número. No va a depender de la y, no va a depender de la x, no va a depender de la z, es número. Entonces, como número, puede salir ese numerito a multiplicar acá adelante. Y entonces, si lo hago, resulta que me queda la integral de 0 a 1 de z diferencial de z por lo que acabo de pasar adelante a multiplicar, de 0 a 1 de e a la y diferencial de y, por la integral de 0 a 1 de e a la x diferencial de x. Entonces, resulta que cuando la función, y esto si bien pasa en este ejemplo, lo puedo demostrar de manera general, cuando la función se puede escribir como un producto de expresiones donde hay solo una variable principal dando vuelta, acá en este caso la puedo pensar como un producto de una función que depende solo de z, por una función que depende solo de x, por una función que depende solo de y, la integral triple de ella se puede pensar como el producto de tres integrales simples, de tres integrales de las que haría en análisis matemático 1. Yo, cuando tengo la posibilidad de tener una función que tenga esta característica, pienso a la integral triple como producto de tres integrales simples. ¿Es una obligación hacerlo? No, por supuesto que no.
pero creo que en la medida en la que lo pueda hacer en un ejercicio que amerite la situación, yo lo haría. Porque me evita tener esto todo el tiempo de ir desde adentro hacia afuera. ¿Se entiende? En el caso anterior eso yo no lo podía hacer. En el caso anterior, la función que era esta no estaba escrita como producto de tres expresiones donde aparezca el protagonismo de solo una de las variables. Está escrito como una suma. O sea, en este ejercicio yo no lo podría haber hecho. Pero cuando amerita en el ejercicio siguiente, y ¿qué es lo que viene después, no? Esta integral también se puede ver como el producto de estas tres integrales simples. Por supuesto que el resultado es el mismo, ¿no? No va a cambiar por eso. Algo más que también puede ser importante reconocer. La función en juego, en este caso es esta, ¿no? La X, la Y y la Z. En este ejemplo, las tres variaban dentro del intervalo 0,1. O sea que las variables en juego son siempre positivas. Por lo tanto, esto es mayor o igual a 0. Esto de por sí es mayor o igual a 0. Entonces, mayor que 0. El producto de estas expresiones es siempre una expresión mayor o igual a 0. La integral triple de una función que es mayor o igual a 0 sobre cualquier sólido, seguro me tiene que dar un número que tiene que respetar ser mayor o igual a 0. No me dice demasiado, pero al menos me doy cuenta de que si este numerito final me hubiese dado un número negativo, evidentemente me da la pauta de que algo hice mal y me obliga a revisar. Si me da positivo y pude haber perdido la pata igual, la verdad es que no lo sé, pero al menos me deja tranquilo qué coherente es. ¿Mm? Bueno, conclusión, este resultado es el mismo al anterior, ¿no? ¿Saben encima qué es lo que tiene de bueno si lo hubiese pensado así? También porque amerita el caso. Esta integral y esta integral, ¿cómo son entre sí? Iguales. Son iguales. ¿Y sabes por qué? ¿Mm? Acá veo que me da lo mismo, de punto, pero fuera de que acabo de ver el resultado, ¿por qué puedo decir que son iguales? ¿Por qué digo esto? Que la integral de 0 a 1 de a la x diferencial x me da lo mismo que la integral de 0 a 1 de a la y diferencial de y. ¿Por qué sé que me va a dar lo mismo que la integral de 0 a 1 de e a la u diferencial de u? O la integral de 0 a 1 de e a la z diferencial de z. ¿Por qué todas estas son iguales? Que el intervalo es el mismo. Tienen el mismo intervalo y la misma función. Bien, es el mismo intervalo y la misma función. Acuérdense, no sé si lo habrán usado en análisis 1, la variable de integración para una integral definida de las de análisis 1, la variable de integración es una variable muda, no tiene demasiada injerencia, mientras que por supuesto preserve que la variable que uso para dar la ley de la función es la misma variable que uso en el diferencial, el resultado final es el mismo. Entonces, cuando yo hacía esta cuenta, no la iba a volver a hacer. Si yo hice esta cuenta y me di, bueno, y me dio el resultado, que eso me daba -1, y esto también da lo mismo, no hace falta que lo vuelva a calcular. Gracias a que la variable de integración la considero como una variable muda, digo, bueno, esto también sé que me da e-1. ¿Mm? Bien. Bueno, pero no todo es tan sencillo. ¿Se acuerdan que cuando dimos integrales dobles, que en principio se trabajaba con funciones definidas sobre un rectángulo, después empezaron a aparecer regiones que dejaban de ser rectángulos? Regiones que en aquel momento las llamábamos regiones de tipo 1, regiones de tipo 2. Entonces recordarán, para hacer memoria un poco de eso, que cuando trabajábamos en R2, las regiones de tipo 1
Esto es una región plana de tipo 1, era en la que acá tenía la X variaba entre dos valores constantes, mientras que la Y variaba entre dos funciones. Entonces acá tenía acá G1 de X y acá tenía G2 de X. Entonces esa región plana la podía describir como el conjunto de los pares X, Y, tal que la X variaba entre A y B y la Y variaba entre G1 de X y G2 de X. También estando en R2 estaba lo que se llamaba la región plana, ahora tipo 2. En este caso, ¿se acuerdan que cambiábamos la orientación de la mirada de C hasta D? Y acá teníamos una curva que a lo mejor hacía esto, algo así, así. Esta era la región. Entonces acá teníamos una H1 de I, acá teníamos una H2 de I, y la región entonces de tipo 2, si la tenía que describir, iba a decir, está formada por pares XY, donde la I es la que se mantiene entre C y D, mientras que la X es la que se encuentra entre H1 de I y H2 de I. ¿Por qué me interesaba reconocer regiones que dejaban de ser rectángulos? Porque después lo que iba a necesitar hacer es calcular integrales dobles sobre estas regiones. Pero en principio tenía que definir lo que era una región plana de tipo 1 y una región plana de tipo 2, para después meterme en el mundo de integrales dobles. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer integrales triples sobre regiones sólidas que no van a ser siempre paralelepípedos rectos, cajitas de zapatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presentar en el espacio, porque todo esto, que es lo que está puesto acá, está en R3 ahora, vamos a definir en el espacio tres tipos de regiones sólidas. Región sólida de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Y hago hincapié en estas cuestiones de prestar atención a lo que se lee, porque a veces uno lee medio rapidón y no se percata de detalles. Más me imagino en una situación por ahí de un examen de teoría donde yo puedo llegar a preguntarles, bueno, defina región plana de tipo 2. Perfecto, si me dicen región plana de tipo 2, entonces lo que yo voy a tener que escribir es todo esto que está acá. Pero podría decir, defina región sólida de tipo 1. Y no leen la palabra sólida. Y entonces, ¿qué hacen? Me definen esto. Si yo quiero que ustedes escriban esto, voy a tener que asociar la palabra plana. Entonces, lean bien. Es bastante habitual ese error. Como yo acá voy a definir región sólida de tipo 1, sólida quiere decir que estoy en R3. Bueno, ¿y cómo lo definimos a eso? Una región sólida de tipo 1 se va a describir por el conjunto de ternas tales que los pares XY, o sea, las dos primeras componentes de la terna, pueden ser vistas como pertenecientes a una cierta región plana D, y los valores de Z se encuentran entre las gráficas, perdón, entre los valores que me brindan dos funciones de variables X e Y. Función U1 de XY, función U2 de XY, funciones que las vamos a considerar continuas. Un dibujito de la situación es el siguiente. Tengo, a ver si lo puedo identificar un poquito mejor. ¿Quién va a ser U1 de XY? Y la función que tiene la gráfica esta región. ¿Quién es U2? Voy a hacerlo con verde y fosforescente. ¿Quién es U2?
Y la función que tiene como gráfica este capuchoncito de acá. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo punto de esta región sólida, todo punto que ande por acá, es un punto en donde cuando proyecto el punto sobre el plano XY, la coordenada en X y en Y cae sobre una región que se llama D. Y la coordenada en Z de todos estos puntos van desde tocar la gráfica de la función roja a tocar la gráfica de la función verde. Todo eso es un sólido. ¿Mm? Y ahora, esta región plana D es una región que a la vez, como ya estoy en el plano, ya pasé a estar en el plano, en esa región plana D, es una región que si la tengo que describir puede llegar a ser un rectángulo o puede ser una región de tipo 1 o una región de tipo 2, pero plana. Entonces, por supuesto que esto se puede completar en ver a esta región D cómo la describo. Pero dijimos, cuando yo defino región sólida de tipo 1 es porque lo que va a venir a posterior es la necesidad de calcular integrales triples sobre ese tipo de regiones que dejaron de ser paralelepípedos rectos. Si tengo que calcular la integral triple de una cierta función sobre este tipo de sólido, la definición va a ser esta. Integral doble sobre la región D diferencial de área de lo que resulte de hacer la integral en la variable z de la función en juego, donde los extremos de variación están dados por dos funciones que dependen de x y de y. ¿Mm? Es como que voy de adentro hacia afuera. La primera integral que resuelvo está relacionada con aquella variable que está acotada por dos expresiones de funciones que dependen de las otras dos que quedaron. En este caso, como la z es la que se encuentra entre los valores de dos funciones, u1 y u2, esa va a ser la primera variable que voy a utilizar para calcular la primera integral. Entonces, cuando yo resuelva esta integral, fíjense que voy a buscar de esta función una primitiva en z. Cuando encuentre esa primitiva en z, la voy a evaluar en el extremo superior, acá, la voy a evaluar en el extremo inferior, acá. Yo resuelvo todo eso. No tengo ni idea qué es porque no estoy dando ni una f, ni una u1 y una u2. Pero todo esto, cuando yo lo resuelva, va a depender de quién. Puede depender de quién. De X y de Y. Sí, de x y de y. Por eso, lo que viene a posterior es calcular una integral doble de una expresión de función que depende de x y de y, donde la x y la y están dentro de una cierta región D. Por lo tanto, el paso siguiente va a ser calcular la integral doble de esta expresión que puede depender de la x y de la y. Entonces, para resolver esta integral doble, lo que voy a necesitar es describir a esta región como de tipo 1, de tipo 2. Entonces yo podría completar todo esto considerando la posibilidad de que esta región, por ejemplo, sea de tipo 1. Si la región D plana es de tipo 1, primero, ¿cómo describo el sólido completo de una manera más explícita y detallada? Y yo ya sé que la Z varía entre U1 de XY y U2 de XY. Y toda esta parte, que es la que yo antes ponía XY perteneciente a D, digo, bueno, si D es una región en esa proyección, una región plana de tipo 1, ya sé que en una región plana de tipo 1 la x es la que varía entre valores constantes y la y que varía entre dos funciones que dependen de la x. Y entonces, cuando haga la integral triple,
Dijimos, la primera integral que resuelvo es esta. Pero después voy a hacer una integral doble sobre la región D que ya sé que es de tipo 1. Entonces, como es de tipo 1, yo ya sé cómo viene el planteo de la integral doble. Y entonces tengo la posibilidad de hacer todo el planteo de la integral triple completa y detallada. Entonces, no cambia el hecho de que voy a ir resolviendo de adentro hacia afuera, pero tengo que tener cuidado de que los extremos empiezan a ser variables. Y ojo acá, cuando yo antes, perdón que voy para atrás un cachito, les presentaba esta situación, cuando yo tenía que el sólido en el cual tenía que hacer la integral triple era una cajita de zapatos, que la X, que la Y y que la Z, las tres variaban entre valores constantes, esta integral triple yo les dije, la pueden resolver, por ejemplo, con esta propuesta o cualquiera de los otros 5 posibles órdenes que existen de ir cambiando el orden de presentación de estas integrales. Como queda lo mismo. Ahora, cuando ya dejé de tener una cajita de zapatos y pasé a tener una integral triple en una región sólida de tipo 1, esto tiene un orden. No es que puedo dar vuelta y poner el orden que yo quiera. Tengo que respetar ese orden. Ahora, también podría haber pasado que esta región sólida, en la que, insisto, antes ponía pares x y pertenecientes a D y con Z variando entre estas dos funciones, esta región D también podría haber sido de tipo 2. Y si era de tipo 2, ¿cómo cambiaba la presentación? Y si era de tipo 2, que es lo que viene a continuación, era la I la que variaba entre dos valores constantes y la X la que variaba entre dos funciones de I. Y la Z que sigue manteniendo la misma variación anterior. Entonces, en la integral triple me voy a dar cuenta que esta, que es la primera que resuelvo, sigue siendo la misma que la anterior. Pero ¿qué pasó acá? Bueno, hubo un cambio en el orden porque la región plana, proyección de todo ese sólido sobre el plano XY, es una región de tipo 2. Entonces yo tengo que prestar atención a qué tipo de región plana es esa proyección. Ejemplo. El ejemplo dice, evalúe la integral triple de esta función. Esta z es mi f de x y z. Una función que en realidad depende solo de z. La x y la y no aparecen en la ley de la función. Pero ¿cuál es el sólido sobre el cual se va a integrar? El sólido es el tetraedro acotado por estos 4 planos. El plano x igual 0, el plano y igual 0, el z igual 0 y este. Entonces yo voy a necesitar hacer el dibujo del tetraedro, porque así como está el enunciado en este ejemplo es como lo van a ver en la práctica. Entonces yo voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo de hacer un dibujo no excelente, porque a nadie le va a salir excelente, pero que sea lo suficientemente claro para mí para poder identificar cuál es el sólido y de ahí encarar cómo lo voy a describir. Entonces, en principio digo, bueno, si están todos estos planos, voy a tener que dibujar algo, a ver qué queda. Tengo X, tengo Y, tengo Z. El plano X igual 0, el plano X igual 0 es el plano YZ. Entonces es todo este plano, el YZ. Esto es X igual 0. Después aparece el plano Y igual 0. El plano Y igual 0 es el plano XZ, o sea, acá, este.
Este es y igual 0. Igual 0. Después tengo z igual 0. Z igual 0 es todo el plano este de XY, acá. Y aparece un plano como cortando, que es este. Plano X más Y más Z igual 1. ¿A dónde corta los ejes coordenados? ¿A dónde corta en X, en Y, en Z? En uno, En 1. Porque la ecuación de este plano sería la ecuación segmentaria del plano, en donde cuando yo tenía esto, los numeritos que quedaban acá abajo eran los lugares de corte del plano con cada uno de los ejes coordenados. Como acá tengo un 1, bueno, entonces voy a tener 1, 1, 1, y el plano va a ser algo así inclinadito. Entonces, cuando tengo todos los planos dibujados y este plano está inclinado, el tetraedro que se forma, que es la pirámide que queda en el primer octante. Es la que básicamente surge de tomar este triangulito de acá, esta pared de atrás, esta otra pared de costado y la pared del piso. Ese es el tetraedro. Es esa pirámide donde el vértice de la pirámide está en el origen. Ese es mi croquis. Con ese croquis yo necesito ahora encontrar cómo hago la descripción del sólido. Bueno, como lo único que sé hacer por ahora es hacer la descripción de sólidos de tipo 1, en el sólido de tipo 1 tengo que ver que la z tiene que variar entre dos funciones que dependen de la x y de la y donde la región plana D es la que surge de proyectar todo el sólido sobre el plano XY. Entonces digo, si yo esa región sólida, porque es el tetraedro y todo lo de adentro, ¿no? Es todo el sólido. Si yo ese tetraedro lo proyecto sobre el plano XY, ¿con qué me encuentro? ¿Con qué tipo de región? en un triángulo. El triángulo que está en el plano XY, que es este. Entonces, a esta región yo la voy a llamar D. Y trataría de hacer la descripción así. El sólido es el conjunto de las ternas X y Z tal que para cualquier punto en este sólido, los pares X y están dentro de la región D. ¿Y Z? ¿Cuál es el tope inferior? ¿Quién es el tope superior para Z? Uno. No. Mira, yo siempre que me pare en cualquier punto de mi región D, me paro en un punto de la región D, quiero quedarme con todos los zetas que van desde justo esa región plana D hasta tocar el techo del plano inclinado. De acá tengo que ir hasta tocar el plano inclinado. Si me paro en este puntito, acá, quiero ir desde acá hasta tocar el techo del plano inclinado. Si me acerco por acá digo, tengo que describir el Z de tal manera que genere todos estos segmentitos verticales, para que cuando vaya cambiando la disposición del punto quede pintado todo el tetraedro en su contenido. ¿Quién es el que sirve como tope inferior a los valores de Z y quién sirve como tope superior de los valores de Z? Tope inferior, 0 cero, porque es como que va desde el plano XY, que es Z igual 0. ¿Y quién me da el tope superior? es 1 menos x menos y. ¿Eso de dónde sale? De la ecuación que tenemos arriba, que x más y más z
igual a 1, ahí despejamos, pasamos el x y el y del otro lado restando y obtenemos con respecto al eje z. Bien, porque de O lo que me sea, doy cuenta es que el tope superior, lo que me dice hasta acá llegaste en la variación de z, es el plano inclinado. Entonces, al plano inclinado que lo tengo acá, lo tengo que dejar expresado de tal manera que vea a la z como una función de x e y. Entonces, el plano que lo escribo como x más y más z igual 1, también es cierto que lo puedo escribir de esta forma. Bueno, y esta sería la expresión de la ley que tengo que poner acá. Este es mi primer paso. Ahora, el siguiente paso, que todavía no terminé de definir la región sólida, es ver cómo hago la descripción de esta región D. Región D que la identifico, es un triángulo. ¿Y cómo la identifico para poder describirla en cuanto al X y al Y, dónde varían? Tenemos que mirar el plano XY. Sí, lo que a veces se hace, que puede ser súper útil, que sé yo, lo aconsejo, es más, es hacer el dibujo de esa región plana en la versión 2D. Es como que me olvido de Z y digo, a ver, si acá, bueno, qué inclinado espantoso. Si tengo ahí el X, el Y, acá en X vimos que pasaba en 1, en Y pasaba en 1, y entonces lo que me interesa es este pedacito, ¿no? Para mí, esta es mi región D. Entonces D. Esta recta, ¿la conozco? Que sería la que está acá. ¿No? Le voy a poner un color. eh, este feo verde, a ver si se ve. Esta recta, que sería esta, en el plano XY. ¿Cuál sería la ecuación? Tendríamos que obtener la intersección del plano x más y más z igual a 1 con el plano eh, z0. Sí, este es Z igual 0. Es y menos uno. O sea, y es igual a x menos uno. Perdón, a Y, uno menos x. ahora sí, y igual a 1 menos x. ¿Qué sería de la ecuación del plano que tengo acá, del plano inclinado? Poner Z igual 0 para justamente buscar la intersección. Bien, perfecto. Y entonces esa región plana D, ¿cómo la puedo describir? Conjunto de los XY tal que, porque ahora estoy en una región plana. Y yo sé que en el plano tengo región tipo 1, tipo 2. ¿Es de tipo 1, por ejemplo? Si fuese de tipo 1, la X, ¿dónde tiene que estar variando? Entre cero y uno. Y los valores de la Y. Si fuera de tipo 2 también entre No, cero y sí, uno. sí, se puede ser de tipo 2, pero bueno, supongamos que yo me paro ahí en pensar que es una región de tipo 1. Si es de tipo 1, digo, la X varía entre 0 y 1. ¿Y la Y? Entre cero y uno menos x. Sí, entre 0 y 1 menos X. Eso es lo que quedaría de esta región. Entonces ahora, esto que para mí fue como una cuenta auxiliar en la situación, hace que yo venga a la parte de la descripción del sólido E, que es ahora, en vez de poner pares X y perteneciente a D, voy a poner como corresponde lo que puse ahí abajo. X mayor o igual a 0, menor o igual a 1, Y mayor o igual a 0, menor o igual a 1 menos X, y acompañado por lo que yo ya había dicho de Z, Z mayor o igual a 0 y menor o igual a 1 menos X menos Y, se cierra la llave. Una vez que tengo hecha la descripción
del sólido, ahí recién paso a calcular la integral triple. Porque cuando yo quiero ahora hacer calcular la integral triple de esta función, voy a respetar lo que acabo de poner acá. Siempre en la lectura, digamos, de cómo va a ser en la cuenta, la integral con respecto a z va a ser la primera que voy a resolver, por lo tanto es la que va adentro. La siguiente es esta y la última es esta. Entonces, ¿cómo escribo eso? Será el triple. Pongo la función en juego y empiezo de dentro hacia afuera. Z es la primera variable que voy a integrar, entonces voy a ir desde 0 hasta 1 menos x menos y. La siguiente tiene que ver con la variable y, que va desde 0 a 1 menos x. Y la última, con respecto a x, que va de 0 a 1. A partir de ahora hay que resolver. ¿Cómo se resuelve? Insisto, de adentro hacia afuera. La primera que resuelvo es esta, donde ¿quién es una primitiva de esta función con respecto a la variable z? Z cuadrado sobre 2. Sí, señora. Z al cuadrado sobre 2, que la voy a evaluar en los extremos de integración. Entonces, primer paso. Después ahí ya no escribo más porque está todo puesto en el propio PDF, ¿no? Pero la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos x, diferencial y, diferencial x, y acá proponemos z cuadrado sobre 2, donde z lo vamos a reemplazar con 0 y luego 1 menos x menos y. Resulta que cuando hago esa cuentita, cuando lo valorizo en z, me va a quedar 1 menos x menos y al cuadrado sobre 2, menos la expresión que quede de la valoración en z igual 0. Como me va a quedar 0 al cuadrado sobre 2, eso es 0, y queda esto. Lo que queda, lo tengo que seguir resolviendo, por supuesto, pues no lo termine el ejercicio, pero pasaría a ser una integral doble de las que veníamos haciendo antes, ¿no? Buscar una primitiva en x, no, en este caso en y hacer el cálculo de la integral. Pregunto, ¿cómo buscaría una primitiva en y de esta integral? Yo necesito calcular esto. ¿Cómo busco una primitiva en y de eso? ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Tenemos que desarrollar el trinomio y... Va, yo lo haría así. Y después, en base a lo que me queda, seguramente me queden términos constantes o con x, que eso me va a quedar multiplicando por y. Y bueno, lo que quede con y, en base a lo que quede, lo que tengo que hacer, básicamente. Está bien la idea, porque no va a dejar de ser un polinomio, en el que, en el peor de los casos, como decís vos, hago el cuadrado de este trinomio. No sé cómo se hace y bueno, no importa. Tengo que hacer 1 menos x menos y por 1 menos x menos y, bueno, dividido 2, o sea, con el 1 medio acá, distribuyo todo con todo y encuentro una expresión, de la cual después busco una primitiva. Y sería totalmente lícito, fantástico, permitido. Y vas a llegar a buen puerto igual. Ahora, puedo hacerlo de una manera más rápida, sin necesidad de hacer todo eso, que es lo que quiero que empiecen también a ver, que hay cosas que se hacen más rápido. Por ejemplo, si yo hubiese tenido que calcular la integral de, por ejemplo, y cuadrado, diferencial de y, todo el mundo sabe que la integral indefinida de eso es y cubo sobre 3 más una constante. Bueno, ¿qué hubiese pasado si yo tenía, voy a hacer un ejemplo concreto, 1 más y al cuadrado? No quiero proponer hacer el cuadrado del binomio. ¿Qué sería una propuesta de primitiva? Puedes Rápido. tomar al uno como constante y hacer la integral de y.
No, porque el cuadrado de la suma no es la suma de los cuadrados. Malo del paréntesis, como si fuera una variable y eso lo integrás y después Entonces, haces el cambio de variable. bueno, y sin hacer todo el procedimiento de cambio de variable, ¿no sale rápido quién es una primitiva de esta? Teniendo ya esto visto anteriormente, ¿cuál podría ser una propuesta rápida? Uno más i al cubo sobre 3. Y funciona, porque si yo derivo esto, el 3 va a bajar, se va a simplificar con el 3 que tiene, y queda uno más i al cuadrado. Y debería continuar en la derivada para proponer, para ver que realmente es una primitiva. Cuando derive lo de adentro, la derivada de uno más i es uno. Así que esto también funciona. Y si yo tengo esto, ¿quién sería una primitiva? Lo mismo que arriba, nada más que con el menos adelante. Sí, en realidad lo mismo de arriba, pero pensando en que acá tengo una resta. O sea, yo tendría que proponer uno menos i al cubo sobre 3, pero le tengo que poner el menos adelante, ¿no? Porque cuando yo derive esta expresión, en la derivada de adentro, pensando en regla de la cadena, me va a quedar un menos uno que no quiero que quede. Entonces, por eso le pongo el menos acá, para que cuando aparezca en la derivada se termine anulando. Bueno, bueno, entonces ahora me piden buscar la integral de 0 a 1 de 1 menos x menos y al cuadrado sobre 2 diferencial de y. Esto es una integral definida ya, ¿no? Entonces voy a buscar una primitiva que la voy a evaluar entre 0 y 1. Para la y, todo esto es un número constante. ¿Qué puede ser entonces una primitiva? Un medio afuera, sacás el 2 y te queda la integral, menos el polinomio al cubo sobre 3. Bien, así. Evaluada con y desde 0 hasta y igual a, no era entre 0 y 1, perdón, 1 menos x acá. Entonces, evito a lo mejor hacer esta propuesta, insisto, no estaba mal, pero que iba a ser un montón de cuentita, innecesaria. Entonces, bueno, cada vez que aparezca algo así, traten de usar algún recurso que sea más rapidón, siempre y cuando esté bien, ¿no? A veces uno quiere hacer las cosas rápido y en realidad está haciendo una pavada, pero bueno, en este caso sí se puede. Porque cuando yo a esta función la derivo con respecto a y, me voy a dar cuenta que me queda toda esta función que tengo como función integrando. ¿Estamos? Esa era la propuesta. Bueno, todo lo que yo hice ahí de a poquito, está todo bien hecho en el PDF en cuanto a los dibujos y en cuanto a la cuenta, que acá verán esta propuesta. El un medio acá se decidió pasarlo adelante de todo, pero la propuesta tiene que ver con esa posibilidad de mirar a la función primitiva y el resultado final, 1/24. ¿Mm? Lo mismo acá, fíjense cómo surge esta primitiva. Tengo que buscar esta integral. Una opción, por supuesto, es realizar el cubo de este binomio. Por supuesto que está muy bien. Encontraría un polinomio y después buscaría una primitiva del polinomio. Pero, usando un poco la misma estrategia que hicimos hace un rato, si hubiese tenido que calcular la integral de x al cubo solamente, hubiese dicho ahí, esto es x a la 4 sobre 4 más c.
Si hubiese sido la integral de 1 más x al cubo diferencial de x, y hubiese dicho 1 más x a la cuarta sobre 4 más c. Pero si ahora aparece la integral de 1 menos x al cubo diferencial de x, la propuesta va a ser 1 menos x a la cuarta sobre 4 y el menos 1 adelante más c. Entonces no tengo la necesidad de hacer el cubo de este binomio. Puedo mirarlo en bloque. Esa es la propuesta. Bueno, pero igualmente, otra cosa, ¿no? Esta región de integración plana D, nosotros la vimos como una región de tipo 1. ¿La podría haber visto como una región de tipo 2? ¿A esta región plana? Sí, Y la verdad es que sí. Entonces, la opción que también podría haber manejado es que a la región plana D la podría haber escrito como de tipo 2. En este caso es la I la que va a variar entre valores constantes. La I va a variar desde 0 también hasta 1, mientras que la X, para cada valor de I en el que yo me paro, la X va a tener que variar generando este segmentito. Si me paro en este I, la X va a variar de tal manera que se genere este segmento. Entonces la X va a variar entre quién y quién. La X. 0 y 1 menos i. Claro, porque es esta ecuación que es la misma, pero que no me conviene verla así. Tengo que ver a la X escrita en función de la Y. Y entonces haciendo ese despeje me queda que la X es 1 menos Y. Y bueno, podría haber planteado la integral triple con este otro orden en la parte de la región plana D. El resultado tenía que ser el mismo. Bien. Bueno, y entonces lo que falta presentar es regiones sólidas de tipo 2 y de tipo 3. ¿Cuál es la región sólida de tipo 2? Es una región en la cual lo que cambia es la perspectiva para mirar al sólido. En este caso, se piensa que la región sólida de tipo 2 es aquella conformada por ternas en las cuales los pares I y Z están dentro de una región plana D y la X varía entre dos expresiones de funciones que dependen de I y de Z. En el dibujo, la situación es que ahora el sólido se proyecta sobre el plano IZ. En ese plano IZ aparece esta región D, donde acá están los pares IZ, mientras que para cualquier punto sobre esa región plana D, la X varía entre dos funciones. Acá tendría, no sé, imagínense que es como que acá tengo una superficie que tiene que ver con la gráfica de la función u sub 2 de iz, y como base inferior, acá, sí, imagínense si un capuchoncito ahí, la gráfica de la función u1 de iz. Bien, cuando quiera hacer la integral triple de una cierta función definida sobre ese sólido, la primera integral que resuelvo, que es la que pongo en el medio, es la que tiene que ver con esta variable, que es la que varía con extremos que dependen posiblemente de las otras dos variables en juego, ¿no? Entonces la primera que resuelvo es esta. ¿Cómo continúo? Y dependiendo de cómo sea esta región plana D, si es región de tipo 1 o es región de tipo 2. Y luego la región sólida de tipo 3 es la I, la que va a variar entre las gráficas de entre dos funciones que dependen de x y z. Y en este caso la idea es que al sólido yo lo voy a proyectar sobre el plano xz.
Y en ese plano XZ es donde aparece esta región D. Esta región D. ¿Mm? Entonces, como la y es la que varía entre dos expresiones que dependen de la variable x y z, es con respecto a y que voy a hacer la primera integral para resolver, que es la primera que pongo en el medio. Y después dependerá si esa región plana D es de tipo 1 o de tipo 2 para saber cómo continúa esta integral triple. ¿Mm? Y acá algunas cosas que pueden ser importantes para recordar. Cuando yo hacía la integral definida desde a hasta b de la función idénticamente 1, esta integral que me daba 1 por b menos a, la resolución de esta integral, ¿no? Y esta cuenta, b menos a, coincide con lo que es la longitud del intervalo en cuestión. Cuando yo ahora tengo que calcular la integral doble de la función idénticamente 1, la cuentita coincide con el área de la región plana D. Y entonces cuando tenga que hacer la integral triple sobre un cierto sólido de la función idénticamente 1, ¿qué les parece que debería dar? El volumen. El volumen de esa región sólida, que es lo que nos vamos a encontrar ahora en la diapositiva que sigue. ¿Mm? La integral triple de la función 1, volumen. Y lo que continúa, que lo voy a hacer pasar bastante rapidón, es las aplicaciones con las integrales triples que tienen que ver con, ahora de un sólido me puede interesar la masa, pero insisto que esto tiene que ver con ese archivo de aplicaciones de integrales dobles en las cuales uno se puede basar para interpretar estas formulitas de cálculo de masa de un sólido a partir de la integral triple de la función densidad, el cálculo del centro de masa de ese sólido y el cálculo de los momentos de inercia respecto con cada uno de los ejes coordenados. ¿Eh? Esto lo dejo fórmulas que van a aparecer y que van a estar atadas a cálculo de integrales triples para ciertos sólidos y con funciones de densidad que el propio ejercicio me va a tener que dar. Así que eso es aplicaciones y son específicamente relacionados con ejercicios de la práctica que es con lo que vamos a trabajar. ¿Mm? Bien, este archivo por supuesto es muy extenso, hoy no lo vamos a terminar, pero sí lo quiero comenzar. Este archivo tiene como la intención de trabajar integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas. ¿Y se acuerdan cuando nosotros veíamos integrales dobles en coordenadas polares? Ese era el nombre del archivo, integrales dobles en coordenadas polares. Pero yo previo tuve que definir qué son las coordenadas polares, interpretar, meterme un poquito en el mundo de las coordenadas polares para después sí hacer el salto a integrales dobles con coordenadas polares. ¿Y eso por qué lo hice? Recordarán ustedes. Había regiones, por acá tengo el archivo, había regiones que las de regiones planas, porque coordenadas polares eran regiones planas, había regiones que en coordenadas polares se describían con una facilidad que no me lo daba la descripción en coordenadas cartesianas. Y entonces uno quería aprovechar esa facilidad para luego hacer integrales dobles sobre este tipo de regiones. Bueno, acá en el mundo 3D, en R3, hay regiones sólidas que en coordenadas cartesianas, la forma de describirlo va a ser un desquicio, va a ser horrible,
y que en el mundo capaz de coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas va a ser de una simpleza que me gustaría aprovecharla al momento de hacer una integral triple sobre esa región sólida. Pero necesito, en principio, entender qué son las coordenadas cilíndricas, qué son las coordenadas esféricas para después meterme en el mundo de las integrales triples. Entonces, bueno, en el espacio vamos a tener estos dos sistemas de coordenadas para poder ubicar un punto, en donde el primero que vamos a definir es el de coordenadas cilíndricas. El sistema de coordenadas cilíndricas es el que se parece, digamos, es como el familiar de coordenadas polares en el plano. Tiene un parentesco. Las coordenadas cilíndricas son las coordenadas de un punto en el espacio. O sea, ahora estoy trabajando en 3 dimensiones. ¿Y qué son las coordenadas cilíndricas? La definición la tienen acá. Un punto en coordenadas cilíndricas va a tener 3 coordenadas. Las coordenadas, ¿quiénes son? R, acá, R, tita y Z. ¿Dónde? Las coordenadas R y tita, ¿quiénes son? Las coordenadas polares de la proyección vertical de este puntito sobre el plano XY. Es decir, me paro en el punto que está en el espacio, en algún lugar en el espacio, lo proyecto sobre el plano XY. Me encuentro con este punto. Este punto, que ya está en el plano XY, tiene la posibilidad de vincularse con coordenadas polares. La famosa R, uy, que se olvidó. R acá y tita. Entonces, R y tita, las primeras dos coordenadas cilíndricas de este punto en el espacio, son las que serían las coordenadas polares de su proyección sobre el plano XY. Y la coordenada Z, que es la tercera coordenada cilíndrica, es la misma coordenada cartesiana Z en el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Está bien? Hay en esta parte algunos recursos. ¿Dónde lo tenía? Coordenadas cilíndricas, acá. Fíjense, si yo tengo este puntito, P, si yo lo que le cambio es el valor del Z, lo que hago es elevarlo o bajarlo sobre el eje Z. Si cambio el tita, fíjense lo importante de que al punto P yo lo proyecto sobre el plano XY y el R y el tita se vinculan con la proyección de ese punto. Si el R lo cambio, acuérdense que era la distancia al polo, me encuentro con eso. Ahí tengo las 3 coordenadas cilíndricas. Depende de quién sea el ángulo, es a dónde está el punto. ¿Mm? Bueno, y como la idea es que el punto P está en el espacio, ese punto puede ser identificado a partir de sus coordenadas cilíndricas como de sus coordenadas cartesianas. El punto es el mismo. En el sistema que yo decida va a tener sus propias coordenadas. Bueno, ¿cómo se vinculan estas coordenadas? Ustedes también recordarán en coordenadas polares había una vinculación. Coordenadas cartesianas con coordenadas polares. Bueno, acá quiero hacer lo mismo. Quiero hacer una vinculación entre coordenadas cilíndricas con las coordenadas cartesianas comunes. Y bueno, la verdad es que no va a ser difícil identificar quién es esa relación que existe, porque el R y el tita eran las mismas coordenadas cartesianas, perdón, las coordenadas polares de la proyección del punto sobre el plano XY. Entonces, capaz que se vea mejor en el dibujo anterior, acá. La coordenada Z es la misma coordenada Z rectangular, la misma. Y la coordenada X e Y, fíjense, esta X
la puedo vincular con el coseno del ángulo. Y está ahí con el seno del ángulo. Entonces el coseno de este ángulo θ, x, sobre el valor de r, acá, x sobre r. O sea, x es igual a r coseno de θ. Y por el otro lado, el seno de θ es i sobre r. O sea que i es igual a r seno de θ. Y el z en un sistema es el mismo z que en el otro. Entonces aparece eso que ustedes ven en la siguiente diapositiva. X igual a r coseno de θ, igual a r seno de θ y el z el mismo en los dos sistemas. Y recordando esta vinculación, que ya lo sabíamos. Si hago x cuadrado más y cuadrado me da r cuadrado. Y si hago la tangente de θ es i sobre x, por supuesto, en la medida que el x no sea 0. Eso es lo mismo que veníamos utilizando en coordenadas polares. Lo mismo. Y necesito hacer este paralelismo porque me sirve. Cuando vimos las coordenadas polares, en algún momento nos interesó identificar a dónde estaban los puntos en el espacio que cumplían con ecuaciones del estilo r igual a constante, identificando que era para todo θ, o θ igual a constante, identificando que era para todo r. Bueno, ahora quiero hacer lo mismo en el sistema de coordenadas cilíndricas, que representa en coordenadas cilíndricas las siguientes ecuaciones. Yo lo que voy a hacer es tratar de, en el sistema cartesiano, hacer el paralelo de esto. En el sistema cartesiano, cuando yo tengo mi esqueleto de partida es el X, el Y y el Z, ¿no? Si yo les digo, quiero identificar a los puntos en donde la primera coordenada cartesiana se mantiene constante, o por lo tanto, aunque no lo diga, estoy pensando que es para todo Y, para todo Z. ¿Con qué me encuentro en el espacio cartesiano? ¿A dónde encuentro todos los puntos que cumplen con esa ecuación? Un plano ¿Cómo? con un paralelo al eje X, ¿sí? Paralelo a... Para todo Y, para Está todo bien, ¿eh? Z. No, paralelo al IZ, Ahí perdón. está. Entonces, si esto es A, este sería el lugar de todos los puntos que cumplen con esa ecuación. Bueno, ¿qué pasa si yo digo quiero identificar a todos los puntos que cumplen con I igual B, identificando que es para todo X y para todo Z? ¿A dónde están Un todos Hablas los...? de un plano en B que es paralelo al XZ. Sí, entonces si este es B, acá tengo este planito y después me pregunto qué pasa si tengo una ecuación del estilo Z igual C, donde esto es para todo X y para todo Y. ¿Con qué me encuentro ahí? con un plano en ZC que va a ser paralelo al eje XY. Al plano XY. Bien, entonces si esto es C, esta es la situación, ¿no? Bueno, pero en el plano cartesiano, las coordenadas con las que yo trabajaba son las coordenadas X y Z. Entonces me pregunté a dónde encuentro los puntos que cumplen ecuaciones donde una de ellas siempre es constante. En el sistema de coordenadas cilíndricas, las coordenadas son R, θ, Z, ¿no? Me va a interesar identificar a dónde encuentro los puntos en coordenadas cilíndricas que cumplan con ecuaciones donde cada una de ellas permanece constante mientras las otras dos tienen la libertad de valer el valor que quieran.
Estoy haciendo el paralelo de esto que hice en coordenadas cartesianas, ahora en el sistema de coordenadas cilíndricas. Bueno, R igual a, R igual a. Cuando yo esto no lo tenía, porque estaba en el plano, mi mundo era plano, R igual a, ¿qué representaba? Una circunferencia. Sí, que estaba centrada en el origen polar de radio. ¿Se acuerdan que como el R podía ser negativo? Bueno, una circunferencia de centro, el polo, y radio, valor absoluto de A. Bien, pero si ahora estoy en el espacio y entonces aparece un para todo Z, ¿con qué me encuentro? Con un cilindro. Sí. En X igual, en el plano XY, decir que R es igual a A, pensando en un A distinto de cero, ¿no? Sería estar en una circunferencia de radio A, o valor absoluto de A, ¿no? Cuando ahora encima, parada en los puntos que verifican esta condición, le permito encima que a la tercera coordenada Z valga lo que quiera, es donde aparece la posibilidad de tener todo un cilindro, todo un cilindro. O sea que R igual a es un cilindro. Bueno, pero vamos a ser también puntuales. ¿En qué momento o en qué valor de A no tengo un cilindro? Cuando es cero, ¿Qué tendría ahí? una recta. ¿Cuál? Em, la de z igual cero. No. Venías muy bien hasta que pusiste z igual 0, pues z igual 0 es un plano. ¿Qué recta particularmente es? Igual 0. No, porque igual 0 es un plano, El eje Z. el eje z. Es como que el radio de esta circunferencia se achica, se achica, se achica y se achica tanto que en definitiva no termina generando después un cilindro, sino que termina generando al eje Z. Pero en general, ustedes lo que van a ver es que van a decir que esto representa un cilindro. ¿Mm? Entonces, voy a borrar esto para que aparezca el dibujito del cilindro, que queda lindo. Se va. Entonces, vengo acá. Quedaría ese cilindro. Bueno, vamos entonces ahora a que la segunda coordenada, que es tita, es la que permanezca constante. Y voy a hacer lo mismo que hice antes. Si yo hubiese estado en el plano, si hubiese estado en el plano, tita igual a tita cero, ¿se acuerdan? Para todo R. ¿Qué he generado en el plano? En el plano polar. Una recta. Una recta que pasaba por el polo y que Sí. formaba un ángulo tita cero con el eje polar. Pero ahora, o sea, es como que hubiese tenido en el plano X y, si ese hubiese sido mi lugar, acá tengo un ángulo tita cero y me quedaba con toda la recta, la que va para atrás también, ¿no? Toda la recta, pasando ahí por el polo. Pero estoy en el espacio y en el espacio aparece el para todo Z. Un plano. Y ahora lo que voy a hacer es un planito. O un planito, por supuesto, que mantiene esa misma inclinación, solo que ahora todo este plano contiene al eje Z. ¿Eh? Esa es la situación
con la que me encuentro, dibujito que ahora lo van a ver, un planito. Y se ve ahí el angulito tita cero. Bueno, y ahora, situación, tengo z igual a z0 para todo r para todo tita. Pero el z es el mismo de coordenadas cartesianas. Sería un plano paralelo al plano XY. Claro, porque esta condición de ser z igual a z0 es lo mismo que esta, que me daba un plano paralelo al XY. Así que aún siendo en un mundo donde las coordenadas que acompañan son el r y el tita, sigue siendo, en este caso, un plano z igual a z0, un plano paralelo al XY. Voy a borrar todo eso que dibujé. Estas serían las situaciones. Ujú. Bien, y la clase va a terminar presentando las coordenadas esféricas y viendo situaciones parecidas a las coordenadas cilíndricas. Todo lo que tenga que ver con integrales triples en coordenadas cilíndrica y esférica no lo vemos hoy, lo vamos a dejar para el próximo encuentro que es después del receso. Vamos a definir las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas ahora, fíjense, son... Ahí digo, puntito. En las coordenadas esféricas ahora aparecen dos ángulos. Antes teníamos solo uno en las coordenadas cilíndricas, ahora van a aparecer dos. Las coordenadas esféricas son las coordenadas ρ, tita y phi, que se definen de la siguiente manera. Yo voy a estar en un punto situada en el espacio. ¿Quién es ρ? ρ. La distancia del punto al origen. Y acá no hay distancia dirigida, distancia. Distancia. Así que esta distancia del punto al origen, por supuesto, es un número que siempre va a ser mayor o igual a 0. No pongo la palabra dirigida, que era la palabra que me daba el pie para posiblemente esa coordenada que sea negativa. Acá no, estoy distancia, positiva. Hay un ángulo, si bien acá el orden es ρ, tita, phi, ese es el orden, en la descripción vamos a poner phi primero. ¿Quién es phi? El primer ángulo en cuestión. Phi es el ángulo que forma esta semirrecta OP con el semieje positivo Z. Phi, que está acá, es el ángulo que forma la semirrecta OP con el semieje Z positivo. Ese ángulo phi va a ser un ángulo que va a tener una característica, que es un ángulo que va a estar en un margen de variación que va de 0 a pi. No va más allá de eso. Ahora lo vemos en una aplicación que está buena. Y Profe, después, sí, ¿tiene que ser el de Z hacia ahí o puede ser el complementario? no, es este. No, Bien. es ese. Porque es con el semieje Z positivo, ¿no? Yo tomo este semieje Z positivo y busco este ángulo. Y después aparece otro ángulo más que es tita, y ese tita sí lo conocemos porque el tita es el mismo del de coordenadas cilíndricas. Ese tita es el mismo de coordenadas cilíndricas. Entonces digo, ¿qué era de lo de coordenadas cilíndricas? Yo al punto, ¿se acuerdan que lo proyectaba sobre el plano XY? Acá unía a ese puntito con el origen y este ángulo es al que yo llamo tita. Entonces, el tita es el mismo del de coordenadas cilíndricas. El mismo.
para visualizarlo un poquito mejor, acá yo les dejo una página. Está buena esa página, pero encontré hoy otro recurso que me pareció a mí que estaba más lindo porque había más colores, que es este. Miren, este puntito, yo por ejemplo voy a poner esta situación. El punto, en este caso, es un punto que está sobre el semieje Z positivo. Rho marca la distancia al origen. Si yo ese Rho lo aumento, la distancia al origen aumenta. Si el Rho disminuye, el puntito está más cerca del origen. Vamos a ponerlo ahí. ¿Qué pasa si yo cambio el phi, que es el ángulo que forma con el semieje Z positivo esa semirrecta que une el origen con P? Va a pasar esto. Se va a mover así. Y a lo sumo, se va a mover hasta ahí, como punto máximo. Porque no me puedo mover más allá. De 0 a pi. Y también podría pasar que el tita, que hasta ahora lo mantuve con el valor 0, se empiece a mover. Este puntito lo pongo más arriba, que va a ser mejor. Ahí. ¿Mm? Entonces la idea es, ¿se acuerdan? Dijimos, yo el puntito lo proyectaba sobre el plano XY y este tita tenía que ver con la coordenada cilíndrica de esta proyección. Y ahí tengo entonces la representación en coordenadas esféricas de cualquier punto en el espacio. El punto puede estar en cualquier lado. Puede estar, por ejemplo, por allá atrás. ¿Mm? Este es el ángulo phi. Ahí. Bueno. Y bueno, para terminar esta parte, la idea es que tiene que haber alguna vinculación entre coordenadas rectangulares y coordenadas esféricas. Y a pesar de que hay mucho movimiento ahí en la aplicación, me parece que está bueno verlo de acá. Vamos a poder escribir a la coordenada X, a la coordenada Y y a la coordenada Z en función de las coordenadas esféricas que son ρ, tita y phi. Miren, tengo este puntito P. Este puntito P puede estar vinculado con sus propias coordenadas cartesianas o con sus coordenadas esféricas. Digo, a ver, la coordenada Z, esto de acá. No me olvido que si este punto está acá, yo camino perpendicularmente hacia el eje Z y si camino perpendicularmente al eje Z me encuentro con que se dibuja un triángulo rectángulo. Este ángulo es phi. Entonces yo podría, de phi en este triángulo rectángulo, calcular el coseno de phi. ¿Cómo se calcularía el coseno de phi? Y nosotros diríamos cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa tiene que ver con esto. ¿Cuál es el valor? Rho, que es la distancia del punto al origen. Entonces de acá puedo despejar y digo z es igual a rho coseno de phi, que es lo que anda por acá arriba. Bien, ahora me gustaría saber el X, este ya lo tengo, digamos. Me faltaría encontrar el X y el Y en función de las coordenadas esféricas. Vamos a hacer un paso intermedio. ¿Cuál es el paso intermedio? Este segmento de acá, ¿con quién lo vinculo dentro de este triángulo rectángulo, el mismo que estuvimos viendo recién?
con el seno de phi. Sí. Entonces, si yo esto lo llamo R, por darle un nombre, diría el seno de phi, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. O sea, que ese valor de R lo conozco y es ρ seno de phi. Perfecto. Cuando nosotros también y nos interesaba al punto P proyectarlo sobre el plano XY, esa proyección hace que cuando yo a este puntito lo unía con el origen, se generara acá otro triángulo rectángulo, ¿no? Del cual este segmento rojo marcado como R coincide con este. Porque acá lo que se genera es un gran rectángulo. O sea que esto es R. Y la coordenada esférica que me faltaba era esta, que es tita. Entonces este valor de R, lo voy a escribir acá, es ρ seno de phi. Del triángulo rectángulo que se genera en el plano XY, esa sería la hipotenusa. Entonces, fíjense, el coseno de tita, cateto adyacente, X, sobre su hipotenusa. ¿Y la hipotenusa quién es? Rho seno de phi. Por lo tanto, tengo que X es igual a rho seno de phi por coseno de tita. Que es lo que tenemos acá. Y en este mismo triángulo rectángulo, digo, bueno, ¿quién es el seno de tita? Y el seno de tita es cateto opuesto sobre lo que sería la hipotenusa, que vuelve a ser rho seno de phi. Entonces de acá despejo el i y me queda rho seno de phi, pero ahora por el seno de tita. Esto es lo que tenemos acá. Y entonces tenemos el i y el x ya también individualizado en función de las coordenadas esféricas. Ya tiene un aspecto un poco más serio que el de coordenada cilíndrica. Hay que acordarse de esto. De esto y de esto. Hay que acordarse cuando trabajen con esos ejercicios. Así que o se lo acuerdan de memoria o hacer este dibujo puede ser la solución. Mirar el dibujo y sacar cómo es el X, el Y y el Z. Y de eso mismo, fíjense que aparece, voy a sacar un poco todas estas cosas marcadas, total, ya lo hicimos, están ahí arriba. Fíjense este último recuadro. Dice rho cuadrado igual a x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y la verdad que uno podría pensar, ¿tengo que hacer esta cuenta? Entonces, ¿qué hago? ¿X quién es? Tengo que hacer x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es x, rho, seno de phi, coseno de tita, todo eso al cuadrado. Más. ¿Quién es y? Rho, seno de phi, seno de tita al cuadrado. Más. ¿Quién es z? Rho, coseno de phi, todo al cuadrado. Si yo hago esa cuenta usando propiedades trigonométricas, que es un paso más, dos pasos más, esto voy a llegar a la conclusión de que es ρ cuadrado. Y esto me gustaría que lo hagan a las cuentitas, porque son muy pavas. Todos con funciones trigonométricas. Ahora, tiene sentido también. Cuando yo calculo la distancia
Dijimos, ρ era la distancia, esto es por definición, la distancia de P al origen. ¿Cómo calculo yo la distancia de un punto al origen? Por álgebra y geometría. La raíz de la suma de los componentes al cuadrado. O sea, ρ al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta es la opción más rápida para verificar esta última propiedad o ecuación que se verifica. Pero son dos caminos lícitos. O lo veo así rápidamente o hago todas estas cuentitas y me doy cuenta que a partir de utilizar propiedades trigonométricas llego a la conclusión de que todo eso da ρ cuadrado. Dos opciones súper válidas. ¿Mm? Y bueno, solo esto lo puedo hacer un poquito Profe, más. tengo una duda. ¿Sí? Si phi puede ir de 0 hasta 90 grados, No. lo... De phi va de 0 a 180. ahí va. Sí, sí. Disculpame, Puede. me confundí con Viste. la conversión de radianes. No, 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 no. De 0 a 180. Bueno, lo que nos queda rápidamente es ver esto, que representan en coordenadas esféricas que dijimos eran ρ, tita y phi. En el mundo de coordenadas esféricas, tener una ecuación donde de a una permanezcan constantes y las otras vayan variando. Bueno, en el caso de ρ igual a constante, que ρ era la distancia de punto al origen, lo que estoy diciendo es que quiero encontrar los puntos que están siempre a una distancia c del origen. Eso que me da toda una esfera. Centro en el origen de radio c. Y no hay que poner valor absoluto de c acá, porque el ρ es un número siempre positivo o cero. ¿Qué pasa si ahora considero esta situación? Que el tita permanezca constante. En el caso de ser tita constante, lo que ahora voy a tener es un semiplano, no un plano completo. Antes yo tenía un plano en coordenadas cilíndricas porque el R podía ser tanto positivo como negativo. Eso no sucede acá, no hay un R. Acá es el ángulo que se forma tiene que ser constante para cualquier phi y para cualquier ρ. Así que ahí tengo un semiplano, no un plano completo. Y después, ¿qué pasa si este phi es el constante? Si el valor de constante, que es este ángulo, es un ángulo entre 0 y pi sobre 2, lo que tengo es un cono, porque todos estos puntos, perdón, todos esos puntitos van a tener, si yo tomo este punto P, lo uno con el origen, y esta semirrecta tiene un ángulo C con el semieje Z positivo. Tomo este puntito por acá atrás, lo uno con el origen, tomo esta semirrecta y va a formar un ángulo C con el semieje Z positivo. Y así con cualquier otro punto sobre ese cono. Si el C cumple esta condición de estar entre pi sobre 2 y pi, vuelvo a tener un cono, pero esta vez el cono apuntado hacia abajo. En realidad es un semicono. Lo que no está considerado son tres casos. ¿Qué pasa si phi es igual a 0? ¿Qué pasa si phi es igual a pi sobre 2, que fue alguien esquivado acá porque se puso el menor y el mayor? ¿Y qué pasa si phi es igual a pi? Porque acá también se lo esquivó. ¿Qué pasa si ese ángulo es 0? ¿A dónde tiene que estar el punto para que el ángulo que forme la semirrecta OP con el semieje Z positivo sea 0? ¿A dónde tiene que estar ese punto? Sobre el eje Z, ¿Sobre cualquier parte del eje Z? No, que sea mayor a cero.
Bien, entonces esto es el semi-eje Z. Ay, ya no escribe. Positivo. Se tilda en algún momento, Miguel. Si, vamos a este que va a ser más fácil. Si phi hubiese sido pi, o sea, que tengo que girar completo. Pi. ¿A dónde están todos esos puntitos? En el semieje negativo de Z. Es el semi-eje Z, pero ahora negativo. Bien. ¿Y qué hubiese pasado si phi es igual a pi sobre 2? O sea que llega hasta acá, hasta pi sobre 2. Llega hasta acá, hasta pi sobre 2. ¿A dónde está el punto? Sobre el eje X o Y. Sobre el eje X, sobre el eje Y sí puede estar, pero en un lugar más amplio todavía, En el plano XY. en el plano XY. ¿Mm? El plano XY. Porque cualquier punto que esté sobre el plano XY, cualquier punto que ande por acá, yo uno el origen con él y va a formar un ángulo de 90 grados con el semieje Z positivo. O sea, estos tres casos son muy particulares y son casos en los cuales no tengo un cono o un semicono. Son casos especiales. Pero en los otros casos sí tengo semiconos que apuntan para arriba o para abajo. Muy bien.